Les damos la bienvenida a otro jueves de Leti y Ash. Así como de repente les hemos recomendado libros o les hemos recomendado ideas dentro del podcast, creo que también está chido que de repente cuando vemos una buena peli o algo que creamos que valga la pena compartir con ustedes, también se los podamos recomendar. Y eso queremos hacer hoy, aprovechar este espacio en Se Regalan Dudas, este jueves de Leti y Ash, para hablar de una peli que vimos hace poquito y que quisimos traer al podcast porque habla de varias temáticas que ya hemos hablado en Se Regalan Dudas. Primero, de salud mental. Segundo, de la presión que hay en el mundo del deporte alrededor de este tema justo de salud mental. Y la lucha inalcanzable del perfeccionismo. Las expectativas y todo lo que se le pone sobre todo a los representantes de un país o a los deportistas de alto rendimiento. Las etiquetas que nos ponemos. El acoso y el abuso, que ya lo hemos hablado también en varios episodios. Entonces, esta película, además de que sale una actriz que nos encanta y que hace... Fan total. Según yo, hace el mejor papel que ha hecho en su carrera, por lo menos esa es mi crítica. ¿Tu opinión, Leticia? Esa es mi opinión como crítica de cine experta que soy. Y es esta nueva película de Carla Souza que se llama La Caída, en la que justo como que se mezclan todos estos temas, ¿no? En una actuación excepcional. Está inspirada esta historia en hechos reales sobre una deportista de alto rendimiento, una clavadista que va a ir a los Juegos de Atenas a representar a México y son sus últimos Juegos Olímpicos. Entonces, como toda esa presión que vive meses antes, le cambian a la compañera como de último minuto y además ella tiene que voltear a su pasado y confrontarse con todo lo que tenía como bloqueado en cierto momento. Entonces, creo que es una película muy fuerte, pero que justo como que engloba todos estos temas de... Creo que a veces el entretenimiento que vemos muchas veces no representa lo que realmente está pasando, pero creo que por eso es importante también encontrar representación de trastornos de salud mental, de acoso, de abuso, de las etiquetas que nos ponemos también en el entretenimiento, porque muchas veces crees que es un poco aislado otra vez porque no lo has visto en otras personas. Y cuando puedes verlo en alguien más, reflejado en alguien más, muchas veces es la primera vez que dices, esto a mí también me ha pasado, esto yo también lo he vivido, y sin que el entretenimiento también agarre la onda de todas estas cosas que estamos hablando, muchas veces es muy difícil. Y creo que también es muy interesante cómo hay ciertas figuras, por ejemplo, los y las deportistas de alto rendimiento que han ido a representar a México o a otros países, como que muchas veces como público solamente vemos la capita exterior de la cebolla, que es lo que le ha pasado a muchas atletas en los últimos años, ¿no? Y queremos juzgar desde ahí como cómo es posible si se llevan preparando para esto toda la vida. No conocemos sus historias, no conocemos la presión, sus lesiones, sus relaciones interpersonales, su salud mental, como tantas cosas que engloban que muchas veces solo alcanzamos a ver, y creo que esta película es como un clavado a toda la complejidad que existe dentro de cada persona y de su historia y todo lo que puede haber detrás. En este caso, también le suma a la capita todo esto del abuso y del acoso, pero las historias son mucho más complejas de lo que a veces queremos hacerlas parecer y como el público que somos muchas veces no sabemos todo lo que hay detrás. Y creo que también hemos tenido, pues yo creo que es el privilegio de tener amigos y amigas que se dedican a deportes que son excepcionales, o sea, donde ellas realmente están, pues donde todo el mundo las observa, las admira. Y para mí la presión que he visto que viven es impresionante. Si no podemos esa presión en carreras normales, en vidas normales, con familias normales, cuando llegan a esos niveles, a mí siempre me ha parecido un poco como sus vidas no les pertenecen. No sé si tengas eso. Es tanto la exigencia, tanto lo que requiere estos deportes de ellos y de ellas, donde realmente sí, están completamente al servicio de esto y muchas veces la cultura de trabajo, la cultura en el deporte y todo tiene un precio muy alto. Y es insostenible, o sea, realmente muchísima presión, muchísimas horas, la vida entera entregada. Aquí ves, por ejemplo, cómo su compañera se lesiona y también su compañera tenía la vida entera entregada como a este proyecto y no solo ella, su familia completa. Pero creo que otra de las cosas más chidas de esta película es la importancia
de levantar la voz y de cómo levantando la voz entre mujeres, esa ha sido la forma más fuerte en que hemos podido apoyarnos y sostenernos, ¿no? Y lo importante que es cuando una mujer levanta la voz, escuchar su historia, lo importante que es creerle, lo importante que es apoyarle como mujer. Creo que al final esa sororidad que yo siento que se ha fortalecido en los últimos años, a nivel global, pero también a nivel local y a nivel amigas, como que siento que cada vez se abren más conversaciones, una para entender que no estamos solas en estas historias, pero también para fortalecer a la otra. Quizás alguien en cierto momento no tiene la fuerza o no entiende el acoso que está viviendo o la manipulación que está viviendo, pero una amiga o una compañera o una madre puede en cierto momento voltear y decirte o voltear y sostenerte o voltear y escucharte o voltear y apoyarte. Y eso en sí mismo es ya un gran acto revolucionario. Y yo creo que algo que he aprendido o tuve siempre, la verdad, el beneficio, el grandísimo privilegio, porque crecimos en escuela de mujeres las dos, como esta idea que te dicen que tus compañeras siempre son tus enemigas, es algo que en los últimos años he visto destrozarse frente a mis ojos. En los últimos 4 años han sido las mujeres las que me han cargado, sostenido, con las que he hecho hogar y familia. Ni siquiera voy a ponerte a ti, no porque tú no seas importante, pero a veces creo que la gente cree que solo somos tú y yo amigas, pero tenemos un grupo de amigas muy importantes y para mí ha sido el lugar y el espacio más seguro que he encontrado en toda mi vida. Es que además, si no fuera por estas mujeres valientes que se atreven a contar sus historias, y ahorita no quiero decir nombres específicos porque se me ocurren cientos de historias, miles de situaciones quedarían impunes o permanecerían. A mí me parece admirable cuando sí lo vemos en esta película, pero yo lo pienso en todos los últimos años, todas estas mujeres que han levantado la voz y han dicho, a mí me pasó esto, yo hoy encuentro la fuerza para contarlo y entonces desde este lugar, y es increíble ver cómo entonces llegan olas enteras de mujeres que en otra mujer encuentran la valentía. Y creo que algo muy fuerte en esta película es que a veces el círculo más cercano o incluso la familia quizá no te cree. Y por eso es tan importante que cuando alguien llega y te cuente su historia, sí le podamos creer. Quizá la familia tiene, no sé, ni siquiera... Poca información, quizá la familia ha vivido abuso y no lo puede identificar como abuso. Por eso también creo que O muchas veces también desafortunadamente es cuestión de conveniencia. Muchas veces con tal de mantener como el status quo y no incomodar a nadie a nivel familia o a nivel institución o a cualquier nivel es como no hablemos del tema o hagamos como que aquí nada pasó. Y ahí es cuando es importante que como mujeres nos tomemos de la mano y sí podamos ser esa amiga o esa compañera o esa escucha o ese apoyo para la otra. sabes, a mí también que me encantó de esta peli, muchas veces no nos damos cuenta a quién le vamos abriendo sendero. Y cuando nos dicen de que quién es la persona que más admiras, normalmente pensamos en todas estas figuras enormes, pero tú piensa cuántas mujeres a tu lado han abierto senderos que muchas veces no nos atrevemos o a contar una historia de abuso o a contar, güey, estuve en una relación tóxica y así se vio, por dónde se va perpetuando el abuso por todos lados. Y cuando tú lo hablas y lo explicas, a veces no nos damos cuenta de cuántas mujeres atrás de ti voltean y dicen, yo no lo había podido poner en palabras así, a mí nadie nunca me había dicho, yo nunca lo había visto y también otras veces nos toca levantar la voz literalmente por las que vienen y por las que ahorita no pueden hacerlo. Y sabes que también creo que a mí me dejó así con el ojo abierto en esta película y es un tema que quizás porque yo estuve muy cerca de deportistas de alto rendimiento en algún momento, pero todo este como abuso de poder y abuso psicológico que hay de quienes entrenan o quienes son la autoridad para deportistas que en su mayoría, todas y todos los deportistas de alto rendimiento en su mayoría empiezan bien jóvenes, casi siempre 8 años, adolescentes, sí. que es cuando todavía tú no has formado ni tu seguridad, ni tu pensamiento crítico, ni tu propia habilidad para defenderte en la vida. Y hay muchísimo abuso de poder y abuso psicológico, ¿no? Manipulación, chantajes, muchísimo. Yo le decía mientras estaba viendo esta película, qué fuerte que siempre es violenta la manera en que tratan de empujarte a que seas mejor, porque tú lo ves en esta película, todos los gritos, de, eso es lo que puedes dar, no sirves para nada. Es como, ¿por qué tiene que ser tan violenta la forma en la que van a encontrar tu mejor versión?
¿qué nos hizo creer eso? Y si te pones a pensar en todas las películas que crecimos viendo de deporte, también eran así, como Claro. a quien tronaban, a quien... Y era Al que le como... pegaron, al que le bullearon. Sí, la última prueba es si después de todo ese abuso psicológico pudiste sobrevivir, entonces eres el gran campeón o la gran campeona. Y en esta película también con la actuación de Carla Souza, que creo que pasó más de 3 años preparándose y parece clavadista. O sea, en Sí, todos los 100%. movimientos los estudió tan perfecto, entonces se preparó de forma física. Pero yo más bien en esto no hablaría de lo físico, sino de la forma emocional en la que ella te transmite cómo los rompen completamente. A ella la rompen completamente internamente. Entonces, emocionalmente ella es muy vulnerable a cualquier tipo de chantaje, que es lo que le pasa después a su Obviamente. compañera, ¿no? Te agarran de chavita a los 13, 14 años. ¿Quién éramos nosotras a los 13, 14 años? Si hubiéramos tenido a alguien que abusara de su poder, no sé lo que nos hubiera pasado. Y sabes también qué creo que pasa, el otro día estábamos hablando tú y yo de esto, creo que antes había esta creencia que entre más rudo, más intenso, más trancazos te daba la vida, tú salías adelante, ¿no? Si más fuerte e Sí. inquebrantable eras. Y yo te dije el otro día, para mí en los últimos años darme cuenta que donde más florezco es donde hay más empatía, donde más se cuida mi salud mental, donde hay grupos de mujeres y de hombres que me apoyan. Y creo que en esa época específica donde pasa, y sigue pasando en muchísimas industrias, literalmente creen que entre más le peguen a un ser humano y entre más va a salir adelante. Y es como, todo dice al contrario. La gente, las adicciones vienen de ambientes que son así. Los trastornos alimenticios, todo lo que sucede en los deportes realmente vienen de lugares donde hay Hay muchísima hostilidad, sí. muchísima hostilidad y también muy poco respeto a que dentro de cada uno de estos atletas hay un ser humano queriendo cumplir un sueño, el que sea. Ella en los clavados, o sea, cada quien está queriendo vivir un sueño porque no solo eres clavadista, no solo eres deportista y a veces siento que tanto nosotros como que lo vemos de fuera, como quienes están adentro, se les olvida esta parte humana y por eso cuando terminan sus carreras, que suelen ser muy jóvenes, sus vidas están Sí. incompletas. Y te acuerdas, pasa mucho, por ejemplo, en el deporte cuando ven a alguien llorar o cuando ven, es como, ay, no sé, creo que, pero Cualquier signo de debilidad es tomado completamente en contra de ti. en contra, y creo que eso es en lo que hemos hecho muchísima labor los últimos años. No voy a hablar nada más de nosotras, sino creo que los seres humanos en general, o por lo menos las personas que nosotras seguimos, como en recuperar toda esta humanidad, ¿no? Cada ser humano es mucho más complejo de lo que parece, luz y sombra, y creo que no nada más las fortalezas, también tenemos este lado que es mucho más suave. Y muchas veces ahí está también como lo más bonito de todo, ¿no? Cuando te permites ser, cuando te permites escucharte. Una de las cosas que me llamaba también mucho la atención es como siempre ella estaba entrenando y estaba arriba de este tren, nunca tuvo esos segundos para decir qué me está pasando, por qué mi cuerpo está reaccionando así, por qué mi cuerpo está enfermo, por qué no estoy bien. Pero pues, si estás ante un nivel de autoexigencia interna y luego exigencia externa, pues es prácticamente imposible no romperte. Total, y creo que otra cosa que es muy importante en esta película que a mí se me quedó muy grabado es como toda la complicidad que existe en el sistema, en todos los, o sea, estamos enfocándonos en el deporte, pero en cuántas industrias ni siquiera se puede nombrar el abuso porque ha existido por tantos años. Que está normalizado. Completamente, en las formas en las que se entrena, cómo le hablan, cómo le dicen que, o sea, es una complicidad en todos lados que es imposible nombrarla porque todo mundo es parte, hasta ella en un momento acaba siendo parte, ¿no? Qué importante cuando algo, no importa qué, te llame la atención, poner un alto y voltear a ver, ya sea tu cuerpo, ya sea un comentario de alguien, ya sea en una oficina, de realmente decir, estoy siendo cómplice de toda esta cultura de violencia que está sucediendo o puedo ayudar a alguien, respetar a alguien más, apuntar a alguien, o sea, estoy Que en eso ese muchas lugar. veces pasa solo con el tiempo y un poco con la jerarquía, que creo que también por eso es importante hacernos conscientes. En el deporte creo que cuando vas empezando, por ejemplo, un chavito de 14 o 15 años, no se le va a poder poner al tú por tú al presidente, al entrenador, al del comité olímpico, definitivamente no. Pero alguien que ya lleva ahí muchos años, que ya ha formado un nombre, que tiene, a lo mejor es quien puede defender a esos chavitos de que pasen por lo mismo que ellas o que ellos tuvieron que pasar. Ahí es donde está el acto revolucionario, que creo que es un poco lo que hacen ahora las mujeres. No voy a permitir que la próxima generación de mujeres pase por lo mismo que yo pasé.
Entonces, si yo, que ya tengo la fortaleza para levantar la voz, tengo ¿Puedo que hacer hacerlo algo? para que tú no tengas que pasar por esto, yo lo voy a hacer. Total, y creo que también se puede aplicar en muchas áreas de tu vida, desde lo que había el movimiento de decir cuánto estás ganando tú, cuánto ganan las demás, pero también hablar abiertamente, y creo que tú y yo nos hemos topado con muchísimas mujeres que desde este lugar de privilegio hablan abiertamente de cosas que normalmente no puedes tener acceso, y sí ha sido tú y yo que estamos en un lugar donde a lo mejor sabemos más de podcast, sabemos más de qué hacer con una compañía de medios, ir diciendo sin miedo y sin pena todas las cosas malas que también nos han pasado, para así poder, no sé, yo a veces cuando me entrevistan trato de decir, oiga, no todo ha sido bueno, no todo, porque nunca sabes quién te está escuchando, nunca sabes a quién vas a ayudar con un comentario, desde el lugar en el que tú estás. A veces creemos que la acción heroica es enorme. Cambiar el mundo. Y muchas veces es defender a alguien, es decirle a alguien, ten cuidado, a mí ya me pasó eso, creo que literalmente cambia la vida de alguien más. Y cuéntenos ustedes si han tenido algún acercamiento con deportistas de alto rendimiento, qué piensan acerca de la salud mental y de todo este acoso y abuso de poder que hay alrededor de estos temas. No se pierdan la película de La Caída y la actuación excepcional de Carla Souza. Increíble. Disponible a partir del 11 de noviembre en Prime Video. Nos vemos el próximo jueves o martes en Se Regalan Dudas. Besos. Bye. Bye. Hit it, boys.